Vamos a hacer el corte y la tizada de las partes de esta campera bomber. Yo ya tengo ubicado acá sobre la mesa mis piezas que están ya ubicadas en la tela está doble y tengo la parte del revés hacia arriba. Esta tela tiene una especie de brillo en la parte derecha de la tela y en el revés es opaca porque es un satén de punto. Tiene una leve elasticidad, pero como esto es una campera medio suelta, no necesité sacarle muchos centímetros en relación a la elasticidad de la tela. Si fuese una campera más entallada, sí tendría que hacer el cálculo de lo que estira la elasticidad de la tela, ¿sí? Y eso restárselo a mis moldes. En este caso, los moldes, por tratarse de una tela que tiene este brillo, yo tengo que ubicar mis moldes en el mismo sentido. Quiere decir, no puedo girar un molde de una de las partes a 180 grados como podría hacerlo en una batista, por ejemplo, en una batista sin estampa, por ejemplo, porque a la luz el brillo de la tela puede ser diferente si está puesta en un sentido o en otro. También tengo que respetar el sentido del hilo de los moldes. Los moldes te refieren con una flecha cuál es el sentido del hilo. Eso quiere decir, esta flecha del sentido del hilo yo la tengo que ubicar paralela al orillo de la tela, ¿sí? Tengo que medir tanto en un extremo como en otro de la flecha y cuánto hay desde la flecha hasta la orilla de la tela, hasta el borde de la tela, y tiene que medir exactamente lo mismo para que me quede bien en aplomo, ¿sí? Bien, ¿cómo voy a marcar? ¿Cómo voy a sujetar estos moldes? Yo prefiero particularmente hacerlo con alfileres, pero tranquilamente se pueden ubicar pequeñas pesas también en las puntas, si son telas por ahí muy delicadas que uno no quiere que se marquen con el alfiler. Hay gente que usa arandelas de metal o alguna piedra que tenga peso y que sostenga para que no se esté moviendo el molde mientras lo estoy marcando y cortando. ¿Cómo voy a marcar? Para marcar puedo usar estos marcadores que se borran con la plancha, ¿sí? Puedo usar jabón o puedo usar tiza también. Siempre lo que les recomiendo es que antes de marcar la tela, tomen un pedacito de tela y hagan la muestra, ¿sí? Hagan la prueba de marcar con los diferentes elementos que tienen y fijarse si con el vapor de la plancha esas marcas salen, porque con algunas telas después queda un poco la marca, ya sea de la tiza o del marcador. Entonces, bueno, ustedes así pueden elegir la que salga mejor con el vapor de la plancha. Yo en este caso voy a usar el jabón, que es la que me resultó mejor. Voy a marcar y para marcar voy a dejar un margen de costura. Casi siempre los moldes vienen sin el recurso de costura. Y por lo general traen esa leyenda los moldes, ¿no? En este caso, que los moldes no tienen recurso de costura, yo le tengo que marcar el margen de costura y eso es una cuestión, la medida del margen de costura es una cuestión de personal de cada uno. Hay gente, por ejemplo, que pueden usar como margen de costura lo que mide desde la aguja y el borde del prensatela, que a veces son unos 5 o 7 milímetros, y en ese caso
le dejan ese recurso de costura. Cuando trabajamos con telas de punto, si se cosen con overlock, también puede ser que el recurso de costura sea menor a 1 centímetro, ¿sí? Todo va a depender de qué marca de registro ustedes van a usar para coser, ¿sí? Por lo general uno usa o el borde del prensatela o las marcas que tienen la chapa de la máquina, ¿sí? Yo les voy a acercar acá un poco la máquina para mostrarles. Si ustedes ven, a ver, voy a acercar. Acá el chapa aguja tiene unas líneas que están marcadas a 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, ¿sí? Esa también puede ser una referencia válida para usar para tener en cuenta el recurso de costura que le voy a dejar al cortar. Y si no, bueno, yo en este caso le voy a dejar 1,5 centímetros, porque ya es la medida que me queda cómoda en mi máquina. Para eso pueden usar el centímetro, ¿sí? Ubican y marcan con el centímetro, o también pueden usar esta herramienta que también es muy útil, ¿sí? Y que viene con distintas medidas. Hacen marcas de jabón y cuando tienen todo marcado alrededor, en el caso de que hubiere algún piquete, en este caso yo me hice las marcas de registro solamente de la altura de la sisa y de la altura del escote. También me voy a hacer la marca de aplomo de la manga, ¿sí? El piquete de aplomo de la manga. Y lo mismo con la manga. Cuando tengo todo marcado, sí, voy a empezar a cortar. ¿Cómo voy a cortar? Voy a ubicar mi tijera con el borde apoyado en la mesa, ¿sí? Nunca corto en el aire. Siempre la tijera va siguiendo el recorrido sobre la mesa, ¿sí? Atención, la tijera que usamos para cortar tela, la usamos solamente para cortar tela. No la uso para cortar papel. Nunca, nunca, jamás. Porque pierden el filo, porque se desajustan y es un caos. Después no nos corta bien la tela y nosotros necesitamos hacer un corte que no nos queden unas ondas o a veces se hacen como unas marcas tipo zigzag que bueno, nos dificulta a la hora de confeccionar. El corte tiene que ser perfecto, tiene que ser lo más recto posible y siguiendo la marca que hicimos con la tizada. Bueno, yo voy a terminar de cortar acá mis moldes y nos vemos después en el próximo video para la confección, la costura.